come Finalmente, estás? Finalmente finalmente. qua. Grazie di avermi invitato. No, gracias a ti porque esta es la primera entrevista que hacemos en el canal de YouTube que he abierto hace poco, gracias a ti Per también. questo è un grande onore No, che mi y dai. para mí también, ¿sabes? Entonces es muy importante este día y tengo mucha ilusión y mucha alegría de que estés aquí y de que tengamos esta charla, que un poquito la fórmula, para que todo el mundo lo sepa, es Sì. que tú has preparado preguntas sobre Sí. cosas que a ti te interesan, Mhm. que te preocupan, que te motivan y que yo voy a intentar responder y que además son una sorpresa porque Claro, ni tu hemos non le hablado sai. ni hemos visto. O sea, cuando quieras, Bene. vamos allá. Dai, dai. Allora, la prima domanda che mi interessava farti era questa, è questa. Nella tua esperienza di terapeuta, qual è la sofferenza più abituale che hai riscontrato fra le persone? Cioè, di cosa soffrono maggiormente le persone che incontri? Mm. Normalmente yo creo que en general eh, hay un motivo que tiene que ver con la pérdida, Mm. la ruptura de parejas, la pérdida de alguien, de algo, también de algo, ¿eh? De un trabajo, de una situación que de alguna manera es una situación que te resultaba confortable, Sì. no feliz, no agradable, Mhm. sino confortable. Decía alguien que preferimos el confort a la felicidad. Entonces, cuando hay esa ruptura, esa pérdida de una pareja que yo no deseaba que se rompiera, cuando hay un momento de pérdida, por ejemplo, también del trabajo, de una situación que a mí me hace estar en una zona confortable y de repente se abre como un vértigo enorme, ahí creo que hay la decisión de buscar ayuda. Pero es importante matizar que este sufrimiento es el que nos hace buscar ayuda. Aunque hay mucho sufrimiento en general que va unido a lo cotidiano, lo habitual. Y ese sufrimiento normalmente se entiende como un sufrimiento normal. Y ese sufrimiento normal hace que uno lo tenga interiorizado como que no está sufriendo o que es necesario sufrir en la vida. Ok, è la vita. Sí. È la vita. Sí, solemos echarle las culpas a la vida. La vida tiene un gran cajón para aceptar todo lo que le echamos a la vida, ¿no? Mhm. Entonces decimos, claro, levantarte por la mañana e ir a trabajar, no quiero. Bah, sí, es un sufrimiento, pero esto es normal, ¿no? Mhm. Y esto no hace que uno vaya a buscar ayuda. Lo que puede pasar es que también haya una acumulación de pequeños sufrimientos. El trabajo no funciona, la relación con mi mujer o con mi marido no funciona, la relación con mis padres, etc. Entonces, esta acumulación también puede llegar un momento que haya algo que hace que todo explote. Es muy interesante que mucha gente viene y dice, tengo alguna cosa que quiero hablar contigo, que quiero matizar, que quiero ver si pongo claridad. Y cuando empiezas a tirar del hilo, empiezan a salir cosas, dice, ah, bueno, claro, con mi madre, con mi padre la relación, con mi hijo, en el trabajo, con mi pareja, el dinero, y ahí empieza a ver como una montaña enorme, enorme, enorme de circunstancias de las que normalmente no somos conscientes. Para acabar, me gustaría mucho decir también que a mí me gustaría que en mi trabajo de terapeuta no hubiera la necesidad de estar mal, para que empieces a hacer
esta relación de buscar, de intentar poner conciencia en tu vida. En realidad, a mí me gustaría mucho más que esto se produjera cuando uno o una empieza a estar en una situación de confusión, de que algo no lo ve claro, de que realmente empieza a pensar que no sabe cuál es el propósito de su vida. Es decir, que hubiera más una circunstancia que lo impulsa a preguntarse, más que una circunstancia que le duele, que le hace sufrir Claro. y que quiere quitársela. Porque mucha gente viene con la idea de sufro y quiero que tú me quites el sufrimiento. Y esto no funciona, ¿sabes? Claro. Y muy poca gente viene pensando, estoy en un momento de confusión en mi vida y quiero hablar contigo a ver si encontramos alguna forma de che haya más claridad, eccetera, eccetera. Senti, possiamo dividere le persone in due gruppi banalmente? Quelli che vogliono un cambiamento e quelli che non lo vogliono? Oppure ci sono tante sfumature? Yo diría que, en general, Davide, nadie quiere un cambio. Ah, nessuno. Nadie. En general, quiero decirte que yo lo veo por mi propia experiencia, ¿eh? Sì, sì. Pero también por lo que veo en mi trabajo. No, no queremos un cambio nunca. También veía a otra persona el otro día que decía que uno de los factores más importantes para tener éxito es estar predispuesto al cambio. Pero es que esto prácticamente no existe. Hay algunas personas, pero muy poco. En general, aunque sea una situación compleja, complicada, en general nos resistimos al cambio. E questo perché il cambiamento è una sofferenza in qualche modo. Ci Claro, porta a metterci in claro. discussione, a Sí. mettere in... Normalmente, por ejemplo, en las parejas, normalmente hay alguien que a lo mejor quiere más el cambio que otro, y normalmente cuando eso ocurre, el que quiere más el cambio, normalmente ha empezado antes el proceso, porque en cualquier caso necesitamos o queremos ese proceso para poder cambiar. De hecho, en la vida cambiamos cuando no tenemos más remedio. Cuando hay mucho sufrimiento, cuando hay situaciones muy complicadas, con la Quando muerte. siamo fino a qua. Exactamente, cuando estamos ya que no podemos más. En general, esto es así, ¿no? Pero hay veces que uno percibe que si no cambia, se hunde. Aquí hay una posibilidad de ir a buscar a alguien que te ayude, que es lo que más me gusta a mí, que es hablar con alguien y poder ayudarle a que él mismo vea que las cosas nunca son como creemos que son. Interessante questo. Senti, per una... cosa te ne pare di questa tecnica che io ho pensato per incamminarsi, no? Nella strada di una ricerca personale? Allora, il primo passaggio è guardarsi, toccare, vedere qualcosa. Poi farsi delle domande, qui c'è tutto il tema dell'arte di farsi domande, e poi di avere il coraggio di accettare le risposte che si trovano. ¿Ti sembra un cammino? 3 cosas has dicho, ¿no? Primera, la de mirarse, ¿no? Sí. Segundo, hacerse las preguntas. Y tercero, tener el coraje de aceptar las respuestas, ¿no? Pero normalmente vivimos en piloto automático. Sí. Así. Y además hay gente que tiene 40, 50 años y nunca se ha preguntado cuál es el propósito de su vida. Ha recibido una serie de
pautas en su casa, en su familia, en su escuela. Entonces tienes que estudiar esto, tienes que estudiar aquello, tienes que ganar dinero, tienes que montar una familia, trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pierdes un trabajo, bueno, hay que encontrar otro. Pero hace poco a un amigo que estaba perdiendo el trabajo, le pregunté, ¿qué vas a hacer? Y me dijo, buscar otro trabajo. Dije, pero tienes casi 50 años. ¿Cuál es el rumbo y cuál es el propósito de tu vida? Y me miró como muy extrañado. ¿De qué hablas? ¿De qué hablas, no? Claro. No tengo trabajo, encuentro trabajo, gano dinero y ya está. Ya está. Entonces, es muy difícil encontrarte con gente que sabe el propósito de su vida, ¿no? Entonces, cuando tú dices lo primero mirarse y luego hacerse las preguntas, parece que va en esta dirección de encontrar un propósito a tu vida. Sí. Pero la sorpresa es que cuando tú miras, no hace falta que te preguntes. No es necesario. Cuando tú miras, tú empiezas a encontrar preguntas y respuestas que ya están dentro de ti. Por ejemplo, cuando yo tengo miedo. ¿Sí? Si yo miro cuando yo tengo miedo, inmediatamente el miedo, si lo miro y no digo fuera el miedo, o no digo esto no es verdad, sino que escucho profundamente el miedo, Sí. el miedo empieza a decirme cosas que no me gustan, pero que están ahí. Por ejemplo, me puede decir, quiero dejar el trabajo. Te lo dice a la inversa. Te dice, tengo miedo de perder el trabajo. Sí. Pero lo que te está diciendo es, quiero dejar el trabajo, pero no me atrevo. Quindi le cose principali sono guardare e ascoltare. Sin juzgar. Mirar, escuchar, sin juzgar lo que oyes. Senza nascondere quello che vedi. Sí. Y intentar decir, es mi miedo, abrazo a mi miedo. Voy a escuchar mi miedo. No voy a juzgar mi miedo, no voy a rebatir, no voy a decir, no es verdad, porque no. Voy a escuchar y aquí hace falta mucho coraje, como tú has dicho, porque empieza a decir cosas que no me gustan nada. Che non è facile accettare. Nada. Y que no quiero escuchar, porque me hacen daño. Pero no es lo mismo que me hace daño a que sufro. Sufro cuando no escucho el miedo. Me hace daño cuando lo escucho, pero que me haga daño, ese dolor, es mucho más aceptable que el sufrimiento. Lo que ocurre es que creemos todo lo contrario. Infatti. Creemos que Quello che stavi dicendo. este dolor no lo puedo soportar. Y no es verdad, es que no quiero que ocurra, porque lo que quiero es controlar mi vida. Y si yo creo que mi vida tiene que ser mi pareja, mi familia, mi trabajo, no estoy dispuesto a que cambie nada. Y el miedo te dice, tienes que cambiar. Y tú dices, no. ¿Y cómo le digo que no? No escuchando. Y cuando no escucho ¿el miedo qué hace? Crece. E senti, questa incapacità di guardarsi, di mirare, di iniziare, no? Questo processo di riflessione, da dove ha origine? È culturale? Fa parte dell'uomo da sempre? Esto de no mirarse. Sì, questo di far fatica a cominciare a dire, a sentire che uno soffre e chiedersi e guardare, ma perché? Dov'è? Bueno, Perché non succede? digamos que en las culturas más orientales hay más tradición de la meditación Sì.
y hay más tradición de la mirada. Aunque en la cultura griega antigua, sabes que en el templo de Apolo había escrito esto de conócete a ti mismo. Dicen que había una segunda frase que no está escrita, que era conócete a ti mismo y conocerás el universo. Porque el universo también eres tú. Esta tradición se ha perdido por completo. Ahora está volviendo. Pero durante siglos se ha perdido porque la idea era que todo ocurría en el exterior. Que aquí dentro no había prácticamente nada que mirar. Nos ha costado mucho tiempo empezar a darnos cuenta de que todo empieza aquí. Todo. Pero claro, no tenemos hábito de mirarnos. Y en la familia, en la escuela, en la universidad, en cualquier lugar de nuestra sociedad, no solo es que no hay costumbre, no hay hábito y no te enseñan, es que además está mal visto. Me acuerdo cuando yo empecé a meditar un poco con unos amigos y me levantaba por la mañana, estábamos juntos en una casa un fin de semana y me levantaba por la mañana y estaba allí tampoco meditando, solamente mirándome, ¿no? Por la mañana. Y me miraban como, ¿qué haces? Venga, venga a desayunar, un café. ¿No? Y a mí, por ejemplo, me va muy bien mirarme un rato por la mañana y mirarme un rato por la noche. Aceptando lo que veo, si puedo. Y si no, aceptando que no acepto lo que veo. Sin preguntarme nada más, solamente mirar. Y normalmente empiezan a salir cosas. Es como en mi trabajo de terapeuta, yo nunca preparo qué vamos a hablar, sobre qué vamos a hablar. Pero siempre, siempre, siempre hablamos de lo que la otra persona le preocupa de verdad. Y mucha gente me dice, qué interesante, había preparado algo para hablar hoy y ha salido esto y ahora me doy cuenta che era esto di lo che quería hablar. E questo è interessante, me ne avevi già parlato della tua capacità di fare domande e di riuscire a tirare i fili della persona con cui stai parlando. Come si fa a fare fare la domanda giusta? Qual è la domanda giusta? Yo creo que el punto más importante es la escucha. Escuchar tiene un poder tan grande que no lo sabemos habitualmente. En las relaciones, por ejemplo, de pareja, es importantísimo saber que hay un momento en que si tú paras y escuchas, le permites a la otra persona que se encuentre consigo misma. Cuando tú no escuchas, el otro se está encontrando contigo, pero no exactamente contigo, sino con una parte de ti que está también, digamos que enfadada o diciendo que tampoco se está escuchando. Entonces hay dos personas hablando que no escuchan, ni se escuchan, ni escuchan al otro. La escucha es fundamental y hay niveles de escucha. Cuando tú escuchas profundamente, hay un momento mágico que yo he podido estudiarlo a través de la neurociencia, a través de la Biblia, a través de la espiritualidad. Hay un pasaje de la Biblia que dice, bueno, del Evangelio, el que dice Cristo, cuando dos o más se reúnan en mi nombre, allí estaré yo. Esto dicho en la espiritualidad es cuando dos o más estén como focalizados en un tema, allí hay la conciencia universal. Pero es que la neurociencia ha dicho que cuando dos o más, un profesor y un alumno, por ejemplo, están concentrados en un tema, hay una serie de
resonancias cerebrales que hacen que estén conectados completamente. Y esto es algo que es espectacular, ¿no? Y cuando tú escuchas profundamente, conectas con esta persona y esa persona conecta contigo. Y de repente ahí sientes profundamente que la otra persona está queriendo decirte algo que va más allá del lenguaje verbal, del lenguaje no verbal. Hay algo que tú empiezas a sentir y a notar profundamente. Y esa persona se siente muy cómoda y siente que tú la entiendes. Entonces, ahí es súper fácil hacer preguntas, porque estás conectado completamente. Quasi vengono da sole poi. ¡Claro! Arrivano. Que además viene con una cosa que tú y yo hablábamos esta mañana, de la narración. Sì. Entonces, en realidad, estamos muy acostumbrados a hacer narraciones sobre nuestra vida, sobre lo que nos ocurre. Y entonces, si tú estás muy, muy atento y escuchando mucho, te viene la curiosidad de saber cuál es el siguiente paso Sì. de la narración. Magari sono i personaggi in gioco. Claro. Cosa fanno, come agiscono. Claro, entonces es como, ¿y qué ocurre después? En cambio, si tú has preparado las preguntas, Claro, fai fatica a guardare. claro, Cose, de repente es como un que, schema da seguire. claro, tú sigues el esquema, no sigues al otro, sigues el esquema. Y también, si dejas que el otro hable y tú no colaboras con preguntas, que es lo que descubrió Sócrates, el otro llega un momento en que hay cosas que ya no va a decir. En cambio, cuando tú preguntas desde este aspecto profundo, hay un momento en que el otro mira lo que dice, esto, wow. Sì, è bello, immagino quando uno trova qualcuno che è disposto ad ascoltarlo, quando senti veramente che l'altra persona vuole sapere veramente qualcosa di te, allora ti senti, ti apri e dici ok, posso parlarti perché sento che sei positivo, insomma, che non mi stai giudicando, è una bella atmosfera, Te sientes reconocido. ti senti riconosciuto. Esto es muy importante porque en general no nos reconoce nadie. Nadie. Ni nuestra pareja. Nadie. O sea, es una cosa como increíble en el nivel que vivimos cotidianamente. Otra cosa es que paremos. Pero cotidianamente es como, sí, luego te veo, sí, tal, sí. Entonces, cuando alguien dedica todo su tiempo y su atención a escucharte, hay un primer proceso de satisfacción, ¿no? De alguien me escucha de verdad profundamente. Y segundo, empiezas a descubrir zonas, aspectos, ámbitos, miradas de ti que tú no sabías que existían. Para mí, en la medida que he ido trabajando como terapeuta, he ido descubriendo la importancia de este trabajo, mucho más que al principio. Porque ahora sé que hay momentos, hay situaciones en las que tú no puedes descubrir ciertos aspectos de ti porque miras desde un sitio y desde ese sitio ves esto. Y puedes hacer un esfuerzo, mirar esto, pero realmente es muy difícil hacer así o hacer así. Entonces, si alguien viene y te ayuda y te dice, mira desde aquí, y tú haces así, te hace preguntas que te obligan a ir aquí, hay un momento en que tú ves de otra manera. Por ejemplo, muchas veces viene gente a hablar sobre que estoy enfadado, estoy mal con otra persona, ¿de acuerdo? Y tú, normalmente, los ojos los tenemos para mirar hacia afuera. Entonces, tú ves que la otra persona ha hecho esto, la otra persona ha hecho lo otro, ha sido así, ha sido... Primera cosa, confundimos la otra persona ha hecho esto con la otra persona es así. No, ha hecho esto, no sé cómo es. Claro. Ha hecho esto. Esto no me gusta, muy bien, pero yo no sé cómo es. Nuestra tendencia en esta cultura es, ha hecho esto,
luego es malo, cattivo, que se dice en italiano, es horrible, y por lo tanto ya no quiero hablar con él o con ella. Pero si en cambio pensamos, esto es solamente una acción que ha hecho en este momento. ¡Wow! Todo cambia. Claro, Puedo salvar a la otra persona. esto es importante. Es esto solo. ¿Y esto cómo lo puedo mirar? Lo miro y descubro de repente que todo es mi mirada hacia afuera. El otro, el otro, el otro, el otro, el otro. Y cuando alguien te ayuda, puede decir, ¿y tú? ¿Dónde estás tú? Ha habido muchas, muchas, muchas sesiones que después de una hora hablándome del otro o de la otra, yo he preguntado, ¿y dónde estabas tú? Y me han dicho, ¿yo? ¿Yo? ¿Pero qué importa dónde esté yo? No, pero tú en una relación estás activo. Aquí, en esta conversación, yo estoy hablando más que tú, pero los dos estamos en la conversación. Entonces, cuando alguien te empieza a preguntar dónde estás tú, qué haces tú, qué responsabilidad tienes tú en esta situación, desde ahí, ver al otro se transforma por completo. Porque de repente yo puedo ver que yo también he estado ahí haciendo algo, no sé qué, pero haciendo algo. Y eso me hace que pueda ver al otro de otra De manera. una manera diferente. Por ejemplo, ya acabo ya. Me acuerdo que con mi hija mayor, un día, en la ducha, ella era muy pequeña, estaba en la ducha, y le digo, Adriana, los botes de champú y de jabón se cierran, no se dejan abiertos. Y me mira y me dice, ah, es verdad, estos te los has dejado tú. Quiero decirte que si tú de verdad escuchas al otro, vas a ver que dentro hay también un movimiento, una situación, una sensación, una forma de hacer que te va a permitir darte cuenta de que lo que tú criticas en el otro, Está en atención, ti. porque puede estar en ti.